Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados en una jornada en la que hay mucho movimiento en tribunales. Estamos hablando en este caso de Comodoro Pi y que naturalmente ha generado algunas expectativas en torno a la oportunidad, las características de los procedimientos y la concurrencia de, digamos, denuncias. A ver, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, ¿no? Ya se venía preanunciando a partir de distintas publicaciones una suerte de cronograma de acciones de los tribunales de Comodoro Pi en torno a figuras vinculadas al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner e incluso al gobierno del presidente Néstor Kirchner de hace ya una década. Paralelamente con eso, que ya se habían empezado a fijar fechas para convocatorias a tribunales, citaciones y procesamientos y demás, en las últimas horas trascendió una información que es importante a partir de un trabajo de una universidad, de una organización no gubernamental y naturalmente del procesamiento periodístico que han hecho algunos colegas de diferentes medios de comunicación en torno a cruce de datos hecho a través de un sistema, de un software, no ya de la búsqueda minuciosa o personal o artesanal de los periodistas en determinados datos en torno a lo que se ha dado en llamar el conflicto de intereses. ¿Qué es el conflicto de intereses? El conflicto de intereses es cuando una misma persona representa, por ejemplo, al Estado y a una empresa que es contratista del Estado. Que de este lado del mostrador, siendo el Estado, firma lo que del otro lado del mostrador, él mismo recibe como pago de una empresa contratista. Es decir, de los dos lados del mostrador. Algo que francamente es inaceptable. Y que incluso cuando se le abre el juego a la señora Laura Alonso de la Oficina Anticorrupción, ella dice que hay muchas situaciones en las que ni siquiera se configura o se tipifica un delito. Lo dice ella, sería interesante que además lo investigaran los jueces y que efectivamente después de esa investigación se determinara en esos términos. Pero más allá de esto, que es lo que en definitiva determina si hay o no alguna cuestión ilegítima o ilegal, hay otras situaciones que están relacionadas con la ética, con la función pública y que no deberían resumirse únicamente a lo que dice o no el código o lo que establece taxativamente que debe hacer una persona. Y esto está relacionado con la función pública, ¿no? El servidor público más que el funcionario. Porque la verdad es que es muy difícil explicar que en el Ministerio de Acción Social, donde está la señora Stanley, uno de sus coordinadores tenga participación en una treintena de empresas, de las cuales 8 o 9 son extranjeras. Y así como ese caso que he citado, hay 269 funcionarios del gobierno del presidente Mauricio Macri y el propio presidente Mauricio Macri y varios de sus ministros que figuran en empresas que tienen relación con el Estado en alrededor de 890, casi 900. A ver si se entiende. El entrecruzamiento de datos oficiales de los distintos ámbitos donde se deben registrar las sociedades y dar de baja eventualmente la participación. Por ejemplo, Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, figura en una docena de empresas, algunas de ellas extranjeras, relacionadas al área que él regentea. El secretario de Pesca figura como director de una empresa pesquera. El secretario de Minería figura con varias mineras participando desde el punto de vista de la conducción de la empresa. Alguien podrá decir, a lo mejor los datos son viejos o no se dieron de baja. Lo cierto es que las informaciones oficiales que el propio Estado brinda en torno a la composición de sociedades da cuenta que hay 269 funcionarios, de los cuales 90 son de primera línea, ministros, secretarios, subsecretarios de Estado y directores, que figuran trabajando en empresas en las que hay claramente un vínculo con el Estado de prestación de servicios, de contratos o de alguna relación económica fuerte, relevante. Eso ayer lo presentaba el colega Berkovich en Brotes Verdes, hoy es la portada, como vieron, de Página 12, ya recorre, por supuesto, distintas redacciones que por diferencias de criterios editoriales tienen más o menos despliegue. Junto con eso, hoy a la mañana aparece profusamente la información de unos cuadernos, algunos Gloria,
otros Rivadavia, los que llevábamos a la escuela, ¿se acuerdan? Que son aparentemente algo así como una revelación extraordinaria de una investigación judicial, porque es la bitácora es el recorrido, ¿no? Es como una suerte de diario de recorrido que hizo el chofer de Barata. Barata es uno de los que está preso, que era uno de los más íntimos colaboradores de Julio De Vido, registrados en el año 2008. Ahí están los cuadernos, que además tiene el juez Bonadío como consecuencia de una maniobra, si se quiere, de un infiel, digo, un amigo, no tan amigo, que les guardó durante un tiempo a este chofer de apellido Centeno, desde el año 2008, los registros que iba haciendo, de donde supuestamente, cuenta él, llevaba bolsos con coima, con plata. Muchos de esos recorridos terminaba en el departamento de calle Juncal, donde vivía el matrimonio Kirchner, o en la Casa de Olivos, donde estaba el entonces presidente Néstor Kirchner, o en algunos domicilios de algunos empresarios, donde evidentemente, y más allá de esto que para algunos puede llegar a ser una suerte de cacería contra los funcionarios kirchneristas, que no vale la pena tener que aclararlo permanentemente, que si robaron tendrían que estar presos, y ojalá vayan todos los que roban presos, sin distinción de bandería política, aparece como una suerte de código de investigación, cual si fuera el registro del archivo de Odessa, una cosa así, ¿no? Y acá en realidad el que lo hizo es el chofer de un funcionario de De Vido, que los guardó durante 10 años, se los lleva ahora a Bonadío, porque se los había llevado de la casa cuando en una discusión familiar su esposa le decía, porque vos trasladabas bolsos, porque ustedes son todos unos coimeros. Él se asustó y se lo llevó a un amigo. El amigo lo fotocopió y se lo llevó a Bonadío, ¿no? Ahora, digamos, una mujer despechada es la que va y le cuenta a Bonadío cuando hace la denuncia que esto estaba dando vuelta. Está el doctor Herbeta acá, que yo no quiero complicar con una opinión jurídica, pero sí en abstracto, porque vamos a hablar de otras cuestiones, ¿no? Vamos a hablar con el ministro de la Corte sobre los juicios por jurados y las amenazas a los magistrados. Si esto es suficiente prueba, la verdad es que no parece. Sí puede ser un indicio, un elemento donde el juez puede empezar a averiguar. Ahora, a partir de esto, el juez metió preso a 10 personas y hay otros tantos prófugos. Entre los que se están presos, además de Vido que ya estaba, Barata y algunos otros funcionarios del área de planificación, está el presidente de Electroingeniería, un ingeniero de apellido Ferreira, que tuvo una gran participación en la gestión anterior en obras, como por ejemplo la mano derecha de Ángelo Calcaterra, el primo de Macri. Calcaterra es Macri también, y EXA, que era la empresa constructora, donde su mano derecha está detenido ahora. Está prófugo el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Lo fueron a buscar a los distintos countries donde viven, en Nordelta y en otros lugares, por ejemplo, Lozón, que es el dueño de la refinería, que es el dueño de bodegas, de cantidad de empresas, la usina Sorrento, ¿no? Lo fueron a buscar, se lo llevaron esposado del country. Quiero decir, está muy bien que se investigue, que se profundice la investigación, que se sepa qué niveles de responsabilidad hay, pero atención con esto, porque daría toda la sensación que a primera vista, por los personajes involucrados, más allá de De Vido, Barata y otros funcionarios de ese área, eventualmente la expresidenta Cristina Kirchner, que la están yendo a buscar o va a ir a declarar el 13 de agosto, creo, el ex juez Ollarvide, que hoy a la mañana fue bárbaro, hablaba con un periodista, Eduardo Feynman, al que lo trataba con un modo muy familiar y muy cordial, ¿no? Feynman le decía, ¿cómo le va, doctor Ollarvide? Lo saluda Eduardo Feynman. Dice, hola, Eduardito, ¿cómo te va, querido? ¿Cómo andás? Vos sabés dónde vivo, vos sabés cómo es mi casa. ¿Quién vio que entraron bolsos? Porque lo que dice el cuaderno es que se llevaban bolsos con dólares, de coimas, presumiblemente, a entregárselo a distintos empresarios, o lo buscaban los empresarios y se lo llevaban a funcionarios. Es decir, todo ese recorrido. Eso que veíamos ahí, subrayado, con resaltador amarillo, en los cuadernos Gloria, que están ahora fotocopiados en el despacho del doctor Bonadío. Lo que creo yo es que, sin perjuicio de que haya verosimilitud en todos los relatos, porque eso es lo más grave de lo que pasa hoy en la Argentina, cualquier cosa que se diga de cualquiera, casi de cualquiera, tiene anclaje y tiene efectivamente llegada a la opinión pública. Es muy difícil. Es el famoso el mismo lodo, como dice Discépolo, todos manoseados. Ahora, estaría muy bien que se investigue. Lo que digo es que en paralelo se conoce esto de los 269 funcionarios y que la mejor manera
de esconder un elefante es entre muchos elefantes. Y me parece que soltaron los elefantes, porque esto no alcanza únicamente a De Vido, a Barata, a Ferreira, a Cristina Kirchner, a Abal Medina, alcanza y sobrepasa otras dimensiones del empresariado que tiene una muy fuerte presencia en el actual gobierno, donde muchas personas íntimamente vinculadas a la familia del presidente de la República aparecen detenidas o prófugas. Y cuando esta gente hable, porque pasó en Brasil con Odebrecht, porque pasó en otros lugares donde efectivamente se tiró de la punta sin saber qué había detrás de todo, empezó a desarrollarse una situación que se fue de las manos del control político, que presumiblemente es el que impulsa este tipo de situaciones. En un momento en el que se anuncia hoy, desde hoy, un 30% más de la energía eléctrica, 7% más en los combustibles, 7,5% más en las prepagas, donde por otro lado también hay de parte del presidente un anuncio de 30% de inflación confirmado. Tenemos el tape, no vamos a usar el tiempo en eso, o que nos recomienda caminar para buscar mejores precios. Yo digo, para conseguir tarifa eléctrica y habría que caminar más o menos hasta Lima, ¿no? O hasta Asunción. O para conseguir el combustible más barato habría que caminar también hasta una estación de servicio que esté fuera de los límites de la patria, ¿no? Quiero decir, todo este microclima, toda esta tensión, toda esta situación va generando un cambio de escenario que es el que en alguna medida se explica o permite explicar por qué el decreto 683 de la participación, en el caso de que así lo disponga, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Viene una semana muy movida, que es la que viene, donde se va a tratar este decreto en diputados y la sanción o no de la ley del aborto libre, gratuito y seguro en la Cámara de Senadores, donde habrá gente en las calles, donde habrá movilización, donde habrá evidentemente una situación que sabemos que empieza de esta manera, pero no siempre sabemos cómo termina. No hay que asustarse, sí hay que estar atentos, hay que estar despiertos, y, como decíamos antes, tratar de que la manada de elefantes que han soltado no nos pase por encima. Hacemos la pausa. Cuando volvamos estamos conversando con el doctor Daniel Herbeta, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe. Ya venimos. Bueno, muy bien, nos visita el ministro de la Corte, el doctor Daniel Herbeta. Gracias por venir, Daniel. No, por favor. Un momento complicado, en todo sentido, ¿no? Y en la provincia de Santa Fe particularmente con situaciones en las que hay otra vez una tensión, ¿no? Entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Digo el Poder Judicial en su conjunto, porque si bien fueron los magistrados y los fiscales en una conferencia de prensa acá los que reclamaron y exigieron mayor seguridad, mayor diligencia y celeridad en el esclarecimiento de algunas de las causas de amenaza a los jueces y demás, naturalmente esto repercute en todas las instancias y supongo que será tema de conversación también en los plenos de la Corte, ¿verdad? Sí, sí, permanentemente, pero bueno, esto no implica ninguna tensión entre los poderes. Nosotros, por el contrario, tratamos siempre de articular de la mejor manera posible y de trabajar conjuntamente. Lo que ocurre es que es inevitable que uno manifieste su preocupación frente a la reiteración de estos hechos y el no esclarecimiento de ninguno de estos episodios. Esto no significa, bajo ningún punto de vista, una tensión con los otros poderes, sino simplemente poner de manifiesto el problema para que podamos reconocerlo y para que podamos buscar estrategias de solución. En cualquier caso, la preocupación tampoco implica no dejar de avalar la actividad de los jueces, que quede muy claro para la sociedad de nuestra provincia. Nuestros jueces van a seguir aplicando la ley como corresponde, y si en algún caso hay un error o hay una decisión que no se comparte, deberá ser apelada, tendrá que ser revisada y eventualmente la tendrá que revisar la Corte Suprema. Pero bueno, la preocupación está, y lo que más nos moviliza en alguna medida es precisamente que después de 2 meses y medio en una ciudad de las dimensiones de Rosario, estos hechos se puedan repetir sin ninguna consecuencia. Claro, sin que haya ni siquiera un indicio firme de quién puede haber sido, y mucho menos detenido o esclarecido los hechos. Ahora, ocurre que cuando se dan estos acontecimientos y hay un reclamo por parte del Poder Judicial o de quienes intervienen en esto,
la respuesta no es la detención de los responsables, que dicho sea de paso, también la posibilidad de localizarlo dependerá de la Policía de Investigaciones, pero también del trabajo de los fiscales, de la gente que lleva la investigación, que propiamente también del Poder Judicial, ¿no? Pero aparecen y emergen cuestionamientos diciendo no, pero la justicia tampoco hace lo que tiene que hacer, y dan 2 o 3 ejemplos, que por cierto me parecen significativos, de malas decisiones de algunos funcionarios del Poder Judicial que complican, por ejemplo, la tarea de la policía. Y esa simplificación que hacen en la fuerza diciendo entran por una puerta y salen por la otra, ¿no? ¿Por qué? Y porque hay un fiscal que no pregunta o que no hace lo que tiene que hacer, o hay un juez que tiene la perspectiva de dejarlos con domiciliarias o cosas así. Esto es así. Sí, esto pasa. Son cosas totalmente independientes, no tienen relación. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad por las decisiones judiciales erradas, o eventualmente el Ministerio Público de la Acusación tiene que asumir las propias, es una entidad autónoma, pero bueno, el Poder Ejecutivo y el Ministro de Seguridad tienen que asumir las que son también propias de él. No es una cuestión de cambiarnos reproches. La prevención del delito, la prevención situacional, evitar que estos hechos ocurran es una responsabilidad excluyente y exclusiva del Ministerio de Seguridad y de la Policía. La investigación es una responsabilidad del Ministerio Público Fiscal, pero básicamente en este tipo de hechos el fiscal depende mucho de la información de calle. La información de calle la tiene que tener la policía. Claro. Y bueno, las decisiones de los jueces que no sean correctas o que puedan ser objetables tienen que ser motivo de apelación. Es cierto que a veces hay algunas interpretaciones erróneas. Yo le digo diciéndolo... Caso, por ejemplo, ahora uno que tenía domiciliaria, que Funes creo que era... Claro, pero ahí es llamativo, ¿no? Yo no quiero con esto interferir llamativo porque el Ministerio Público de la Acusación tiene una instrucción dada a sus fiscales de que no acuerde prisiones domiciliarias con los defensores en caso de delitos de tenencia o portación de arma, con lo cual verdaderamente no entiendo cómo el fiscal en este caso, en un hecho mucho más grave que este, y que implica el uso de armas, porque fue un homicidio, haya acordado una prisión domiciliaria. Y también es llamativo que el juez lo haya validado. Los jueces tienen que entender que en este sistema nuevo no son escribanos certificantes de acuerdos. La función jurisdiccional es indelegable. O sea que en definitiva el juez tiene que controlar la razonabilidad del acuerdo. Hay fallos de la Corte Suprema de la provincia, precisamente en el caso Cantero, cuando se anuló el juicio abreviado de los canteros. Los jueces deberían mirar un poco más la jurisprudencia de su propia Corte. Pero bueno, son cuestiones aisladas, puntuales, que tienen que ver con un caso particular, pero un caso particular no tiene incidencia con lo que es el diseño de una estrategia, de una política que permita llevar tranquilidad, esclareciendo estos episodios que sin duda apuntan a perturbar el funcionamiento de un poder en Estado, pero que además pueden tener consecuencias graves para personas que ni siquiera tienen nada que ver con esto, que son las personas que viven en esos edificios. Por supuesto, está claro. Ahora, efectivamente es llamativo desde el punto de vista de la eficacia o la falta de ella, que no haya ni uno solo de todos los casos que se dieron y que han sido media docena, ¿no? Esto, insisto, resulta difícil de comprenderlo en términos de la eficacia con la que se lleva adelante la investigación, ¿no? Sí, y yo no quiero generar ninguna hipótesis, porque tampoco ni soy experto en investigación criminal, ni me corresponde, no debo hacerlo, pero bueno, creo que el Ministerio Público Fiscal está muy comprometido en tratar de desentrañar esto, y las autoridades políticas tienen que asumir, digamos, un poco, yo creo que de hecho lo han asumido, la preocupación, porque no es común que con un mismo patrón que se repiten 7, 8 hechos y en tan escaso, digamos, lapso temporal, no haya todavía ninguna respuesta. Esto creo que obliga a tener que mirar un poco más hacia cómo se están, o quién está llevando a cabo, o quién está trayendo la información de calle, qué policía, bueno, será revisar los procedimientos, ¿no? Exactamente. Bueno, lo otro que también fue noticia en la semana pasada es la medida de sanción en la Cámara de Diputados de los jurados, los juicios por jurados, ¿no? Yo hacía referencia a 12 hombres en pugna, un peliculón, la primera versión, ¿no? La de Lichi Cobb y Henry Fonda. Después hubo una saga, ¿no? O una remake. Y me preocupaba a mí algunas cuestiones relacionadas a el momento en el que se vive en la sociedad, las características, digamos, dispositivas, si hay fondos, dinero, posibilidad de selección,
garantizar la equidistancia o la asepsia de ese jurado. Tengo entendido que vos tenés una posición favorable al juicio por jurados. Sí, netamente favorable, bienvenido la participación de los ciudadanos en el único poder del Estado que monopolizan de manera excluyente los abogados. Claro. O sea, es inexplicable que un poder del Estado, o sea, yo puedo ser presidente de la Nación, no sin tengo ser que ser nada. puedo ser legislador, sí, sancionar un código penal, sancionar un código civil. Sí, la ley del aborto. Siendo comerciante, ciudadano nomás, mayor de edad y no tener nada. Trabajador. Y bueno, no hay, verdaderamente es inexplicable que la gente no pueda participar, porque en verdad en los lugares donde funciona el jurado popular y en nuestra experiencia local, tomo por caso por la escala provincia de Buenos Aires, se han hecho investigaciones empíricas y muchos de estos mitos, digamos, que tienen que ver con las dudas sobre si los jurados van a ser equidistantes. La gente asume de manera superlativa la responsabilidad de un acto tan trascendente como es el acto de juzgar. Es increíble la experiencia y nuestra propia experiencia en este sentido, y de hecho las decisiones de los jurados son las menos cuestionadas. Claro. Incluso le diría que hasta levemente por debajo de las decisiones de jueces técnicos. De modo que en esto no hay que tener miedo, hay que confiar en la gente, y además estamos cumpliendo con un mandato constitucional. La Constitución en el 53 previó que el modelo de enjuiciamiento era el juicio oral público y por jurados populares, y en el 94, cuando tuvo la oportunidad de modificar eso porque estaba habilitado el tratamiento del tema, lo que hizo fue ratificarlo. Bien. Esto va a requerir, porque uno habla de las necesidades del Poder Judicial y se inauguró el nuevo edificio, ya quedó chico, y faltan designar jueces, y falta infraestructura. ¿Hay una situación, digamos, de viabilidad de la conformación de los jurados? Porque esto supone tener a en los primer jurados lugar, en primer lugar, la gente debe saber que el Poder Ejecutivo ha acelerado de manera notable el proceso de designación de jueces y de cobertura de vacantes. Bien. De modo que se ha avanzado muchísimo. Tenemos lugar, hay que acostumbrarse a trabajar mañana y tarde, obviamente. Por supuesto, claro. Si queremos usar una sala de audiencia 3 horas por día. Y bueno, toda la logística del jurado, que no es poca cosa, obviamente se supone que ya está o que está asegurada, de modo de que esperamos que esto se pueda poner en vigencia. Bueno, hay un plazo que establece la ley lo antes posible, pero previamente tiene que ser tratado en el Senado. Por el Senado, sí, a ver si se aprueba, ¿no? Hay ejemplos, hablábamos de provincia de Buenos Aires y otros lugares donde esto está funcionando. Y muy bien. Y bien, eso decía. Cuando uno dice está funcionando muy bien, quiere decir que se aceleran los procesos. Se aceleran los procesos, las decisiones son decisiones que quienes presencian el juicio verdaderamente se van convencidos que la decisión fue una decisión justa. Porque tiene que ser por unanimidad o 10 de 12. Sí, tiene que ser por unanimidad, y en el caso de que no haya unanimidad hay una serie de instancias que se repiten hasta que se puede definir la cuestión si se obtiene una mayoría de 10 jurados. Bien. Y si queda estancado el jurado... Y eso determina si es culpable o inocente, ¿no? El jurado solamente da su veredicto sobre culpable o no culpable. Pero la pena la determina el juez. Guilty, no guilty. Pero una rápida declaración. No culpable. El jurado recibe instrucciones generales muy precisas sobre lo que es un juicio, el beneficio de la duda, etcétera, etcétera. Y luego, cuando termina el juicio, el jurado recibe instrucciones particulares sobre el caso concreto, porque debe responder incluso por escrito, que las elaboran tanto el fiscal como la defensa. Bien. Y que las termina resolviendo el juez. Y que se las hace conocer. Por ejemplo, si se invoca una legítima defensa, le explican claramente lo que es una legítima defensa a los integrantes del jurado, y les puedo asegurar que no hay demasiada dificultad para entenderlo en los términos del Código Penal. Lo que decía el jurado es después apelable en las instancias posteriores. Sí, está garantizada la doble instancia para el imputado, no para el fiscal. Bien. Es decir, que hay unilateralidad del recurso y el fiscal solo puede ir por vía de revisión a la Corte si se demuestra que hubo un caso de corrupción, de soborno. O alguna cosa rara dentro del jurado. Claro, algo muy grave. Bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a darle tiempo al tiempo y a ver qué deciden los senadores. Muy bien. Gracias por haber venido. No, por favor. Este rato de charla, muy amable. A ustedes también, les agradecemos que nos hayan acompañado. Mañana es probable que tengamos una modificación de jueves y viernes, ¿no? Que la tertulia del viernes esté solamente Leonardo Richardino con nosotros y un invitado, que yo creo que es un precandidato a presidente, y mañana jueves estemos charlando también con Oscar Bertone. Vamos a verlo. Ya nos vamos a encontrar a partir de las 2 de la tarde. Hasta entonces.